Hola, hoy estamos en la Cátedra Proteger con Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez es psicóloga y responsable de entornos seguros de la Confer. Gloria hoy nos va a hablar de un tema que me parece muy interesante. ¿Cómo no me di cuenta? La verdad es que esta pregunta se la hacen muchas víctimas cuando han ido introduciéndose en un contexto manipulador, en un contexto abusivo, con unas estructuras muy controladoras y, sin embargo, de buena fe se encuentran sumidas en ese contexto y se preguntan si ellas tienen la responsabilidad de haber caído en esas redes, en esas estructuras. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Cátedra Proteger. Y nada, quería preguntarte cuál es la idea más clave de lo que nos quieres aportar hoy en tu seminario. Pues mira, tú lo acabas de comentar, ese proceso que tienen las víctimas, que cuando han vivido esas situaciones muchas veces les deja a ellas la pregunta de ¿cómo no me di cuenta? Y desgraciadamente también se lo dice mucho a la gente, ¿cómo no te diste cuenta? Pero si ya eras mayor, pero si era obvio. Entonces, para mí me parece que es fundamental entender cuál es el proceso que hay detrás, cómo es el fenómeno manipulativo que hay detrás, que hace que la persona poco a poco vaya cayendo en un grupo, en una estructura o en lo que sea que le va llevando a vivir este abuso, ¿no? Pero sobre todo me parece que es fundamental entender el proceso por el cual la persona no es culpable, sino que es víctima, que es muy importante eso. Pues nada, un tema interesantísimo. Gloria, las cuestiones que tienen que ver también con el entorno, con el contexto, ¿no? De alguna manera también están facilitando, favoreciendo, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo entiendes que de alguna manera no es la víctima solitaria, sino que se cae también una comunidad entera, ¿no? Claro. Y de alguna manera parece como que la comunidad es víctima, pero también es controladora, ¿no? de la persistencia del sistema tan abusivo. De hecho, de eso quiero hablar, a ver si llego a ello, pero bueno, creo que es importante. Lo primero, porque muchas veces ese grupo, ese lugar en donde cae la persona, está impregnado de una fama de mira este grupo, qué bien hacen, qué fieles son, o mira qué vocaciones jóvenes tienen, con lo cual ya eso ya de entrada ya es algo que a mí me hace que me baje mis defensas, porque llego a un grupo que tiene mucho reconocimiento, que muchas veces pues los obispos o la iglesia se la valora. Entonces ya ahí ya hay un primer factor, ¿no? Pero luego es verdad que al menos hoy quisiera abordar no solamente cuando caes en las manos de una persona manipuladora, sino cuando es toda una estructura o todo un entorno que es el que va siendo abusivo o manipulador, porque muchas veces sí hay un líder que impregna de una forma de llevar el grupo, pero son también todos los de alrededor los que mantienen el sistema de control, que hace que la persona no se pueda salir y que hace que la persona pues vaya perdiendo su capacidad de defenderse, porque está aislada, ¿no?, de esos medios. Entonces, la idea sí es abordar un poquito cómo es ese entorno que favorece que la persona esté atrapada, ¿no? Me parece especialmente interesante el contraste entre conciencia crítica y pertenencia. Uf. ¿Qué me comentarías? Qué interesante. Mira, la pertenencia es una necesidad humana que todos tenemos. El deseo de pertenecer, bueno, primero en el entorno familiar, en el entorno escolar, es algo que permanece en nuestra vida, ¿no? Entonces, muchas veces esa pertenencia puede favorecer que la persona a lo mejor deje de tener un espíritu más crítico, porque llega a un grupo en el que quiere adaptarse, quiere estar, quiere pertenecer, y yo soy la nueva. Yo soy la que tengo que llegar y ver cómo se hace esto aquí. Entonces muchas veces la persona va abandonando como, bueno, pues esto que me suena un poco raro, pero soy el único que lo piensa, o bueno, pero es que me dicen que así es aquí, no, pero es que esto es lo nuestro, las frases lo nuestro, por preservar el carisma o la unidad, puede hacer que la persona vaya perdiendo esa conciencia crítica, es decir, ¿esto qué es?, ¿no? No es el único factor, por supuesto, la pertenencia, pero sí es un factor que influye mucho en las personas a la hora de irse integrando en un grupo que quieres pertenecer, no quieres que luego seas el que te van sacando o te echan directamente, pero muchas veces es como muy sutil que te pueden ir sacando y por el deseo de pertenecer pues dejar de cuestionar ciertas cosas. Muy interesante. Entonces, daríamos un paso más. ¿Qué le dirías tú a una persona que entra en un contexto y empieza a tener como ciertas advertencias, ciertas alarmas
y donde siente que de alguna manera empieza a doblegar su conciencia crítica, pero no lo sabe muy bien, porque a veces es muy difícil discernirlo, ¿no? Muy difícil valorar qué es de alguna manera una idea demasiado propia que necesita ir creciendo y madurando, a cuando es efectivamente una conciencia crítica que es salud. Claro. Mira, ahí un elemento que diría que es clave es el no ceder al aislamiento. Muchas veces estos grupos lo que van haciendo es aislar a la persona de entorno familiar, de entorno social, incluso de entorno eclesial y de información y formación. Entonces, evitar ese aislamiento, porque eso te va haciendo mucho más difícil ese juicio crítico. Entonces, que puedas tener gente con la que contrastar. Muchas veces en estos grupos se favorece, no, las cosas de casa se hablan solo en casa, lo de que los trapos sucios en casa. O bueno, es que de fuera no te van a entender. No, a lo mejor es exponerles a peligros si les cuentas. Entonces, te van aislando. Entonces, todo lo que sea el abrirte a otras fuentes de espiritualidad, a otros grupos, a otras personas con otras ideas, no contrastar solo dentro del propio grupo, ¿no? O sea, si algo se te hace raro, a veces una madre es la que más sentido común tiene, tú que eres madre. O sea, pregunta, porque muchas veces, de hecho, muchas madres de gente que ha caído en estos grupos dicen, sí, te lo venía diciendo. Pero entonces, el poder acudir a un confesor externo, a alguien que predique un retiro diferente, o sea, salirte un poquito del grupo, ¿no? Porque si no, eso te limita. Claro. No, esto que dices es muy interesante. También tenemos un poco, ¿no? A mí me gusta a veces hacer hincapié en lo importante que es, en vez del juicio, la curiosidad, ¿no? Cuando alguien piensa una cosa diferente de lo que te están planteando, pues ábrete con curiosidad, ¿no? En vez de con juicio, ¿no? ¿Dirías que la curiosidad en este sentido, ¿no? es una buena virtud? Me parece estupendo. O sea, si tú empiezas a tener una duda, no calles, porque a veces vamos aprendiendo a ignorar lo que por dentro surge, porque se nos fomenta, ¿no? Pero es importante decir, no, aquí hay algo, vamos a curiosear, a ver qué es, y lees un libro. No, hombre, no leas, porque eso te puedes caer en errores doctrinales, o sea, muchas veces se limita a qué autores lees. No, léelo, y luego ya te formas una opinión, pero no te cierres a lo ya conocido, a lo que ya te establecen, ¿no? Entonces esa curiosidad yo creo que es muy buena, ¿no? Es la forma en que te vas formando y que vas cediendo a lo que en tu interior intuyes. Pues nada, muchas gracias, Gloria. Yo creo que nos has dado unas claves muy, muy interesantes, ¿no? Pues es decir, la pertenencia, pero con conciencia crítica. Por otro lado, una curiosidad y una apertura, el escuchar siempre, no cerrarse, ¿no? Eso es. Ni en los vínculos, ni en las ideas, ni en las espiritualidades, ¿no? Siempre Así abierto. es. Pues muchas gracias. A vosotros. Deseando escucharte, Gloria. Muchas gracias.